si están viendo todos la pantalla y si por favor, bueno, creo que todos tienen el micrófono cerrado. Se ve perfecto, ¿eh? Listo, Perfecto, bueno, perfecto. muchas gracias. Bueno, desde Gobierno Digital, mi nombre es Carlos Julio León Caicedo, yo hago parte de la Dirección de Gobierno Digital y del equipo de Datos y Soluciones Abiertas. El motivo de esta capacitación o taller es un poco contarles acerca de lo que estamos trabajando en términos de conocer cuáles son esas herramientas libres o de pago o con diferentes tipos de distribuciones de uso gratuito, ya sea para la academia, la industria, los innovadores, emprendedores, desarrolladores y las entidades públicas que les permiten realmente hacer desarrollos para la toma de decisiones. Entonces, lo que queremos hoy contarles es precisamente a través de esta agenda, ya les voy a contar cuál es el objetivo de este taller, contarles cuál es, digamos, la incidencia de lo que ha venido cambiando desde el Ministerio TIC con la nueva política de gobierno digital, un contexto de lo que hemos venido trabajando en pro de lograr dar cumplimiento al COMPES 3920 de 2018, que es un COMPES que direcciona la política de explotación de datos para Colombia y en donde estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta 2022 para que realmente esto se vuelva una realidad. Vamos a hablarles un poco de la herramienta de visualizaciones de Power BI y ahí es donde Miguel de México, ya ahorita haremos una introducción, él se presentará y les va a contar cómo utilizar este tipo de herramientas para hacer visualizaciones y que permitan a través de un ejercicio práctico entender cuáles son los beneficios y potencialidades de este tipo de herramientas. Vamos a tener una sesión final de preguntas y unas conclusiones sobre el desarrollo del taller. Bien, el objetivo de este taller efectivamente es dar a conocer el uso de la herramienta de analítica para visualización Power BI. Es una de las herramientas, digamos, más utilizadas en el mundo, según Gartner, para el desarrollo nuevamente de visualizaciones. Y en ese sentido, pues queremos contarles precisamente que todo esto está alineado a la política de gobierno digital. Una política que lo que busca es efectivamente potenciar el rol del Estado y de los diferentes actores de la sociedad en la generación de valor público a través del uso de las TIC. Y que tiene unos propósitos que ya más adelante se los voy a contar, en donde estamos orientando mucho al tema, digamos, de la toma de decisiones basadas en datos. Para ello, queremos, digamos que, masificar de parte de diferentes actores lo que tiene que ver con este tipo de herramientas. Al final, un poco la analogía que hacíamos con base en lo que tiene que ver con la analítica de datos, la visualización y estos nuevos roles que están apareciendo y emergiendo en las universidades y en el mundo, tanto en la oferta como en la demanda de actores de científicos de datos, analistas de datos, arquitectos de datos, etcétera, pues es algo de lo que sucedía en la década de los 50 o 60, en donde aparecían los equipos de cómputo. Y lo que creían en ese entonces es que solamente las empresas y la industria iban a tener acceso a estos equipos de cómputo para hacer efectivamente procesamiento de datos y demás. Es decir, lo que se creía en ese entonces es que únicamente los ingenieros y las grandes multinacionales, las grandes empresas, eran las que iban a tener este tipo de tecnologías para trabajar en este tipo de infraestructuras y desarrollar diferentes tipos de proyectos. Hoy, de nuevo, no queremos única y exclusivamente que existan estos roles de científicos de datos, arquitectos y demás, sino que potenciemos el aprovechamiento y el uso de los datos por parte de diferentes actores, roles y perfiles de la sociedad, es decir, desde los estudiantes, desde los emprendedores, las pymes y un ciudadano pueda de verdad decir que está haciendo uso y aprovechamiento de datos para su toma de decisiones. Y esto se da en la medida de que vayamos conociendo los tipos de herramientas y las soluciones que desde gobiernos se están impulsando. ¿Cuál es el objetivo efectivamente hoy de la Dirección de Gobierno Digital? Lograr un uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, que es lo que nos vamos a enfocar un poco en este taller, y el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso del desarrollo de los territorios y ciudades inteligentes. Sobre ello es importante recalcar que el empoderamiento es algo que permite que esto se lleve a cabo. Y lo que debemos lograr es que efectivamente desde la básica primaria, desde la educación básica, los niños, los chicos, los universitarios vayan entendiendo que la toma de decisiones y que en los datos existe valor, podamos lograr que a futuro esto sea sostenible. Una política como la que
les mencionaba, la política de explotación de datos, que es el COMPES 3920 de 2018, quiere lograr eso, empoderar a todos los ciudadanos desde su inicio, digamos, desde la infancia, para que al final tengamos efectivamente a futuro estos elementos de, digamos, de sostenibilidad y de logro de la toma de decisiones basadas en datos, del aprovechamiento y del uso de estos datos. ¿Cuáles son esos 5 propósitos que se están impulsando desde la Dirección de Gobierno Digital? Servicios digitales de confianza, procesos internos y seguros eficientes a partir de las capacidades de gestión de TI, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento del ciudadano a través de la consolidación de un Estado abierto, el impulso en el desarrollo del territorio y ciudades inteligentes. Un poco estamos totalmente alineados desde la dirección y desde la iniciativa de datos y soluciones abiertas de evidentemente potenciar el uso, aprovechamiento y que podamos empezar a medir el impacto de estos datos, de su reutilización de estos datos. Bien, para no quedarme tanto en esta parte, de nuevo, estos son algunos de los elementos que hemos venido mencionando. Colombia es uno de los países que hace parte de los 8 países, digamos, que han venido impulsando una política nacional de explotación de datos sobre Big Data, entre ellos Japón, Francia, etcétera, y que Colombia ya cuenta con este tipo de políticas. Entonces ya tenemos una hoja de ruta, un mapa de ruta para saber cómo vamos evolucionando de un aprovechamiento de datos estructurados a un aprovechamiento de datos no estructurados, inestructurados. Lo que buscamos es no solamente poder hacer ese aprovechamiento de los datos públicos de diferentes tipos de formatos y demás, sino articular tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada y otros tipos de tecnologías para que logremos que las entidades públicas innoven y hagan parte, digamos, de ese contexto mundial en donde realmente se está haciendo digamos, un gran aprovechamiento de nuevo de toda esa data que está abierta y que tienen un mayor dominio y conocimiento, por ejemplo, en el caso de multinacionales o empresas, de los ciudadanos o de sus usuarios al final del día. Y eso es lo que queremos llevar también a cabo, digamos, con la implementación de este tipo de políticas. En el marco de este COMPES logramos desarrollar un diagnóstico o un estudio de las herramientas de analítica más utilizadas en el mundo, digamos, por ejemplo, con los diagnósticos de Gartner, que ya más adelante Miguel va a profundizar, y pudimos detectar que existen de nuevo un conjunto de herramientas que son libres, es decir, que cumplen con todo el tema de la filosofía de software libre, que pueden ser descargables, modificables, adaptables y comercializables, digamos que respetando los derechos morales de quien hace, digamos, la publicación de estas herramientas, y otras que efectivamente tienen, por ejemplo, tipos de licencia para universidades, por ejemplo, Tableau, Power BI u otras herramientas que tienen, digamos, licenciamientos para universidades con el tema de generar conocimientos y generar, digamos, esas capacidades para que luego en el mercado se inserten estos profesionales y puedan generar ya soluciones comerciales. Las herramientas de visualización, que ya aquí voy a darle paso finalmente a Miguel, que hoy se va a presentar, es la herramienta Power BI. El día de mañana vamos a trabajar con Tableau y la próxima semana vamos a estar trabajando con RStudio. Entonces ya en este instante nuevo le voy a dar paso a Miguel para que él continúe con el objeto, digamos, de este taller práctico de la herramienta de Tableau. Deme un segundo, yo aquí busco a Miguel. Miguel, Aquí estoy. Sí, perfecto, 100%, ¿no? Carlos. Vale, muchas Sí, gracias. no, gracias a Señor. ti. Si dejas de compartir, tomo yo el Perfecto, control y comparto. listo. Dame un segundo aquí. Vamos a dejar de compartir. Ok. Dame un segundo. Sí, seguro. Dejar de compartir. Ok, ya dejé de compartir. Perfecto. Y Ya Miguel, estoy bueno, compartiendo. listo, ya te escuchamos. Voy a cerrar mi micrófono en este instante. Al finalizar un poco la dinámica del taller es que ustedes tuviesen como requisito instaladas las herramientas y al final vamos a tener unas conclusiones y un tiempo para preguntas y respuestas que vamos a estar interactuando con Miguel y desde mi team, Carlos. Ok, voy a cerrar el micrófono. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Hola a todos, muy buenos días. Por favor, en el extremo inferior izquierdo tienen un pequeño icono de micrófono. Si lo ponen en mudo, en mute, creo que va a ser un poquito mejor para que nadie tenga ruido de fondo. Como les contó Carlos, yo voy a hablar un poquito sobre Power BI. Es una de muchas herramientas de visualización. Quisiera
antes de entrar a la herramienta per se, compartirles algunos slides para contextualizar qué hacen estas herramientas y en dónde están posicionadas. Entonces, número uno, ¿por qué utilizar una herramienta de visualización? ¿Por qué no seguir con nuestros Exceles haciendo análisis? La primera y muy básica es que nosotros tenemos una capacidad de identificar patrones 6,000 veces más rápido a través de ver imágenes que a través de ver números. Simplemente ese hecho es lo que ha llevado a la humanidad a ir evolucionando en crear visualizaciones gráficas. ¿Qué son las visualizaciones? Bueno, es los datos, transformarlos con una lógica de contexto, con una lógica sumarizada y agregada para que nos den información. Hoy, como todos ustedes saben, estamos nadando en datos, ¿no? Que vienen a partir de datos estructurados, datos no estructurados, a través de IoT, del Internet de las Cosas. Toda esta información al final está terminando en algún lugar y si no logramos darle un formato apropiado, se queda simplemente como datos y no nos transformamos en ser una cultura basada en datos. Ahora, no solamente es crear visualizaciones, sino también que esas visualizaciones puedan contar una historia. Bien, voy a dar un paso para atrás para hablar sobre las analíticas y dónde juega el rol las herramientas de visualización. Este slide que están en este momento intenta diagramar la evolución tradicional de las analíticas, que van desde analíticas descriptivas hasta analíticas prescriptivas. ¿Y qué significa esto? Voy a partir aquí, una línea. Del lado izquierdo es lo que tradicionalmente le llamamos Business Intelligence o inteligencia de negocios. Y si se dan cuenta, el análisis parte de analizar el pasado. Cuánto vendimos, si hablamos con una lógica comercial, cuánto vendimos, si hablamos con una lógica pública, cuál fue el Producto Interno Bruto el año pasado y el anterior, cuáles han sido los cambios, cuáles las poblaciones, cuántos nacimientos, cuántas defunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Explican qué está pasando. Si le damos una lógica de análisis, pero todavía vemos el pasado, es con analíticas de diagnóstico. Ahora bien, si en esta parte en el centro nosotros ponemos algún algoritmo matemático, logramos brincar a lo que se le llama analíticas avanzadas, ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning. Y justamente ahí es donde podemos predecir o prescribir. Bueno, ¿dónde entran las herramientas de visualización? Las herramientas de visualización entran a lo largo de toda esa cadena. No simplemente sirven para analizar información histórica, sino para analizar información histórica y también para poder representar información predictiva y prescriptiva de una manera digerible. Ahí es donde están las herramientas de visualización y ahí es donde vamos a pasar unos minutos el día de hoy. Entonces, a manera de contexto, las visualizaciones no son nada nuevo. Las primeras visualizaciones ocurrieron, o de las que se tiene registros, en el siglo II. Se han vuelto cada vez más populares, pero las visualizaciones más comunes son justo las que se inventaron hace un par de siglos, y es una gráfica de pie, una gráfica de barras, etc. Hoy hay toda una disciplina y mejores prácticas alrededor de las visualizaciones. Última gráfica histórica, pero que me parece una belleza, es uno de los primeros ejemplos para demostrar exportaciones e importaciones. Es una visualización 1801. Exportaciones e importaciones entre Dinamarca y Noruega. Si se dan cuenta, primero tenemos las importaciones van por arriba y luego bajan, balance en contra, balance a favor. Bueno, es el tipo de gráficas que hoy seguimos utilizando. En el eje de las X tenemos los años y en el eje de las Y tenemos el valor monetario. No todas las gráficas sirven para todo, ¿no? Y para los que nos dedicamos a esto hay una máxima que quizá algunos han oído y es bastante popular, por ejemplo, en el tema de las gráficas de pie o de pastel, como esta que estoy señalando en la parte inferior, es los amigos no dejan a los amigos tener más de 5 variables en las gráficas de pastel o de pie, ¿no? Entonces, mi punto es que hay unas mejores prácticas para la información que estemos representando. Esta gráfica da cierta señal sobre
cuáles son gráficas ideales según lo que estemos intentando representar. Si queremos comparar, tenemos en la parte superior algunas opciones. Si queremos mostrar distribuciones, tenemos algunas otras opciones. Composición, tenemos algunas opciones, ya sean que estén cambiando en el tiempo o que sean estáticas. O si queremos mostrar relaciones, también hay algunas opciones que son las mejores prácticas. Carlos mencionó hace un momento el cuadrante mágico de Gartner. Ahora sí que salido prácticamente del horno, febrero del 2018. En estos últimos 3 o 4 años, Tableau y Power BI, que es una herramienta de Microsoft, se han posicionado como líderes, ¿no? Si ustedes buscan en Internet cuadrante mágico 2017, 2016, van a ver el movimiento tan fuerte que han tenido estas dos herramientas. Y es por eso mismo por lo que estamos haciendo un énfasis especial en estas herramientas. Bueno, con ese preámbulo, quiero darles un pequeño demo, taller de Power BI, mostrarles algunas de los beneficios, facilidades. Estas herramientas a lo largo del tiempo se han vuelto cada vez más amigables. Una de las ventajas de Power BI, y que los invito en este momento, si quieren, o terminando la conferencia, es que la versión de escritorio es gratuita. Ustedes se pueden ir a powerbi.com, pueden bajar la versión de escritorio y pueden empezar a crear sus primeros tableros, empezar a jugar con ello. Y bueno, evidentemente con esto es uno de los primeros pasos para transformarse en una cultura basada en datos. El Business Intelligence, que es un poco el utilizar los datos, si recuerdan, todavía sin esta capa analítica para predecir o para prescribir, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y según las organizaciones, hay distinto tipo de gobernancia o gobierno de datos que se establece. La primera ola, ustedes se recordarán, hace 10 años, era una ola en donde un grupo centralizado de tecnología facilitaba los reportes para las organizaciones. Entonces, IT o tecnología hacia el usuario final. Esto fue cambiando y luego hubo una segunda ola en donde, bueno, IT preparaba la infraestructura para que los analistas y los usuarios finales pudieran interactuar. Herramientas como Tableau o como Power BI lo que buscan es que sea de manera autónoma cada entidad, cada organización, cada persona la que pueda generar sus propios análisis y propios tableros. Bueno, Power BI, ya entrando un poquito en materia, tiene dos sabores. Un sabor de escritorio, que es el que les comenté, que pueden bajar de manera gratuita, y un sabor en la nube, que es la lógica que permite compartir todos estos reportes. Algunas ventajas de Power BI es que hay algunos tableros que ya están preconstruidos para ciertas soluciones as a service. Por ejemplo, Google Analytics, si ustedes en su organización o en su instancia para hacer tracking del el tráfico a las páginas web tienen Google Analytics, con muy pocos clics a través de Power BI Service pueden generar un tablero que ya está preconstruido para analizar de manera visual las visitas, los días de la visita, cuáles son las páginas más visitadas, tiempo promedio, bounce rate, etcétera, etcétera. Según la fuente de información y cómo se estructure, uno puede tener actualizaciones en tiempo real, funciona con una lógica tanto para fuentes on-premise como en la nube. Se puede hacer exploración intuitiva utilizando lenguaje natural. Dentro del espectro de inteligencia artificial, una de las áreas que se está desarrollando con mayor velocidad es el entendimiento del lenguaje natural. Yo les voy a hacer un pequeño demo del uso del lenguaje natural para diseñar una visualización, que no es otra cosa más que utilizar texto para que la máquina entienda la pregunta que tenemos y la responda con una visualización. Bien, pues como recuerdan hay dos sabores de Power BI. Uno es Power BI Desktop, gratuito. El otro es Power BI Service, que está en la nube, que también tiene una lógica gratuita, con ciertas restricciones, si es gratuita, y con un costo bajo, si es que queremos hacer tareas adicionales para poder compartir.
Estos son algunos de los servicios dentro de Power BI. Content Packs es esta lógica que les acabo de compartir de Google Analytics o de Marketo o de HubSpot o de muchas herramientas que ya ustedes potencialmente pueden estar utilizando y que se pueden integrar de manera natural, incluso con tableros ya preconstruidos. Hay una lógica entre lo que es un panel de control y un reporte que ahora les voy a enseñar. En un panel de control nosotros podemos integrar información de muchas fuentes. No necesariamente pensemos que tenemos nuestra área de finanzas, tenemos nuestra área de recursos humanos, tenemos nuestra área de mercadotecnia. A pesar de que la información se encuentra en silos, es posible integrar esa información para poderla analizar de manera conjunta desde un panel de control. Entonces, cuando piensan en esta lógica de datos, es muy importante que recordemos que podemos abrir la cancha para analizar de manera holística la organización. Finalmente, Power BI son 4 pasos lo que nos permite hacer. 1, preparación de datos. 2, exploración. 3, reportar. Y 4, compartir y colaborar. Nuevamente, preparar los datos. No necesariamente nuestras fuentes de datos están siempre listas para ser analizadas. No necesariamente tienen la calidad idónea. Pensemos en algunos casos, podría decir Colombia, en otros podría decir CO, en otros podría decir COL. Entonces, en muchas ocasiones es difícil el análisis de datos sin una calidad óptima. Bueno, esa preparación es posible trabajarla en Power BI, ahora se los voy a compartir. Luego hay una lógica de exploración, que ahí generalmente uno pasa el 50% de estos proyectos. Luego una lógica ya de reportar y de compartir. Último slide y nos brincamos al demo. Aterrizando, tenemos por un lado nuestros datos, ya sea tanto en la nube como on-premise. La información se carga a nuestro Power BI, que puede ser explotada a través de nuestro computador, a través del móvil o a través incluso de HoloLens para ciertos usos específicos en donde quieres llevar al campo la información. Uno puede utilizar los HoloLens y mientras está viendo una planta de electricidad, etcétera, puede tener acceso a ciertas métricas. Y finalmente, todo esto lo estamos haciendo para acercar los datos a la acción, a la toma de decisiones. Ya sea a través de gente, ya sea embebiendo estas visualizaciones a aplicaciones donde se toman las decisiones, o ya sea automatizando, basando en ciertas reglas, las acciones. Perfecto. Voy a brincar ahora a Power BI. Lo que están viendo en este momento es Power BI Desktop. Entonces, vamos a hacer un pequeño demo. Si ustedes lo bajan en un rato, la herramienta es muy simple, muy intuitiva. De cualquier forma, siéntanse con libertad de contactarnos si tienen cualquier pregunta. Voy a poner aquí obtener datos. Nos vamos a conectar por lo pronto a un Excel. Y mi objetivo es que en los próximos 15 minutos tengamos listo un tablero para analizar los nombres más populares en Estados Unidos en los últimos años. Corre tiempo. Entonces, me conecto a mi Excelito. Puedo conectarme, como les comenté hace un momento, a una o a varias fuentes, no necesariamente Excel. De hecho, ahora les voy a enseñar la cantidad de fuentes de donde puedo estar generando información. Aquí tengo mi archivo de Excel, muy simple, en donde tengo el estado, tengo el género, tengo el año, el nombre y cuántas, en este caso, cuántas Marys hubo en el 1910, hubo 14 en Arkansas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información, en este caso, viene bastante limpia, pero voy a mostrarles un poco lo fácil que es editar si tuviéramos algunos problemas de calidad. Lo que acabo de abrir es el editor de queries. Y vamos a pensar que aquí tenemos una variedad en donde dice, quizá había por ahí alguna pregunta. Yo voy a dejar al final unos minutos para intentar atender cualquier pregunta.
Aquí tengo Mary. Vamos a pensar que en un escenario tengo Bogotá y tengo BGO, BOG y tengo BGT. ¿No? Yo quisiera homologar eso un poco. En este ejemplo lo que voy a hacer es decir, bueno, Mary, vamos a cambiar ese nombre porque en realidad BGO debería ser Bogotá. Yo lo voy a poner aquí, búscame Mary, y le voy a poner en lugar de Mary, le voy a poner Mary Poppins. Y le digo, ok, me lo transforma. Voy a cerrar por lo pronto el editor de queries, que esto no es otra cosa más que de una manera muy simple estamos transformando una consulta con varios pasos. Voy a cerrarlo para trabajar en la parte de visualización y voy a regresar un momento para mostrarles un problema con el que nos vamos a topar para poder graficar un mapa. Entonces, arranco acá y vamos a poner análisis de nombres populares en Estados Unidos. Una buena práctica, y podemos compartirles un listado de buenas prácticas para visualizaciones, es todos los reportes deben de tener nombre, debe ser muy claro. Bien, los voy a llevar muy rápido por esta pantalla. Esta parte del centro es lo que se le llama el canvas. Del lado derecho tengo las visualizaciones estándar. Puedo obtener muchas más visualizaciones. Y aquí en el extremo derecho tengo los campos. Esta es la tablita de los diferentes campos que jalé de mi Excel. Entonces, lo primero que yo quiero responder es, bueno, ¿cuáles son los nombres más populares históricamente? Voy a hacer una gráfica muy tradicional, una gráfica de barras. Quiero ver la cantidad de nombres y lo quiero ver por nombre. Y con esto empiezo a generar mi primera gráfica, en donde veo que el nombre más popular es Mary Poppins, seguido de Michael, seguido de James, seguido de Robert, etc. Bueno, esto no necesariamente aplica en el tiempo. Quiero ver cómo ha cambiado en el tiempo o quiero hacer análisis en algunos momentos del tiempo. Igualmente, hay una serie de herramientas en las visualizaciones que me permiten hacer eso. Entonces, acabo de agarrar una que se llama un slicer. Voy a agarrar el año. Voy a agarrar el año y tengo de 1910 al 2012, en donde puedo utilizar mis filtros. Y puedo aquí filtrar 1945 a 2012. El nombre más popular es Michael y después es Jennifer. Bueno, pero yo quisiera ver esto utilizando un mapa, ¿no? A mí me interesa ver cuáles son los nombres por distintos lugares. Entonces voy a agarrar y vamos a poner un pequeño mapa acá. Dense cuenta lo fácil que es. Selecciona la visualización y luego cuáles son los datos que van a alimentar esa visualización. Entonces yo quiero saber el estado, lo pongo ahí como location, y luego voy a poner la cantidad de apariciones que ha habido. Me parece como el tamaño de la burbuja. Si se dan cuenta, el mayor número de apariciones lo tengo en California, pero a pesar de que esto es Estados Unidos, como estoy utilizando el estado, Bing, que es la herramienta a la que me estoy conectando para hacer los mapas, cree que la palabra AL de Alabama pertenece a algún punto de Finlandia y la palabra HI de Hawái pertenece a algún punto de Alemania. Entonces, yo sé que ahí hay un problema de los datos. Me voy a regresar, para mostrarles un poquito esta lógica de preparación de datos, me voy a regresar al editor de consultas para transformar esta columna que solo tiene el estado. Yo le quiero dar información adicional, le voy a decir, este es el estado y este es el país. Entonces, vean lo fácil que es. Voy a crear una nueva columna que se llama estado-país, en donde voy a tener el estado y adicionalmente le voy a poner el país, que es Estados Unidos. También hay cosas de lenguaje de programación. Sí, para estos temas que son un poquito más particulares, sí hay una nomenclatura que hay que utilizar, pues, para hacerlo un poquito más eficiente. Entonces, acabo de crear una columna nueva que se llama Estado-País. Lo cierro. Se me crea una columna nueva que la puedo ver acá, que es Estado-País, y ahora voy a transformar y voy a ponerle Estado-País de este lugar. Le quito y ya tengo aquí el mapa.
Ahora, yo quiero ver a lo largo del tiempo cuáles son los nombres más populares y menos populares. ¿Recuerdan en esas mejores prácticas de qué tipo de gráfica utilizar? Bueno, vamos a crear una gráfica en donde mi eje de X sean los años y los nombres yo pueda ver cómo se van transformando en el tiempo. Una buena gráfica para hacer eso es una barra stack. Voy a utilizar entonces el año en el eje de las Y's. Aquí me aparece como axis. Y voy a utilizar el número de apariciones como valor, lo pongo aquí como valor, y voy a utilizar los nombres como leyenda. De tal forma que en un golpe de vista, yo puedo, y de hecho lo voy a llevar a modo ampliado, en un golpe de vista yo puedo ver las distintas transformaciones. Entonces aquí veo el nombre de Michael, como apareció un poco, se volvió muy popular en los 70s y luego fui disminuyendo hasta ahora ser poco popular. Por aquí tengo el nombre de Jennifer, que apareció en los 70s y cómo ha ido cambiando. De la misma manera, Ashley no era popular y empezó a aparecer por acá. Y algunos pequeñitos ahí verdes que han aparecido, Joshua, con cierta popularidad en algunos años. Bien, última gráfica. Quiero hacer entender cuántos hombres y cuántas mujeres. Pongo una gráfica de pie, tan fácil como darle clic. Selecciono el género y selecciono las apariciones. Ya tengo aquí cuántos hombres y cuántas mujeres. Yo podría, parte de lo bonito de crear este tipo de tableros es que puedes hacer que las gráficas interactúen entre ellas. Entonces, de tal forma que yo le doy clic aquí a hombres y me filtra o me hace un highlight para hombres, cuáles son los nombres más populares. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste para mostrar de manera más amigable los nombres de hombres y los nombres de mujeres. Y en lugar de que me haga un highlight, yo le voy a pedir que me haga un filtro. Entonces selecciono aquí filtro y selecciono aquí, vamos a hacer este filtro para abajo para poder seleccionar. Y selecciono aquí filtro. De tal forma que yo, si selecciono otra vez hombres, no me filtra inmediatamente a las mujeres y solo me deja ver los nombres de hombres. Vemos aquí la popularidad del nombre de Michael, que es, pues prácticamente todo este espacio es el nombre de Michael. Vamos a poner de 1989 a la fecha. Quiero solamente las mujeres. Quiero solamente California. Y logro jugar un poquito, luego filtrar un poquito con eso. Bien, los últimos minutos quiero mostrarles cómo esto lo podría yo compartir con colegas de mi organización. Así que voy a publicar, le voy a poner salvar. Osman, no sé si podrías poner apagar tu micrófono, por favor. Nombres más populares. Ya, Iván. Pues nosotros seguimos en el proceso. Si quieres, ¿vas a ir hoy? Lo subo al workshop. Si está el moderador y podría poner apagar el micrófono de los demás, sería extraordinario. Voy a entrar aquí directamente ya a Power BI Service. Más bien déjame, yo te mando un correo o te escribo ahí por WhatsApp para que te pongas al día. Vale, Iván. Hola Osman, ¿nos puedes ayudar con el micrófono, por favor? Es que yo no puedo acá No, discúlpame. a los demás participantes. Creo que no nos está escuchando. Gracias, Carlos. Si se dan cuenta, en 10 minutos construí mi primer análisis sobre los nombres más populares en Estados Unidos. Ya lo llevé de Power BI Desktop y quizá lo hice un poco rápido. Le di aquí en la parte superior publicar. Lo llevé a la nube y ahora lo tengo en Power BI Service. Desde Power BI Service yo lo puedo compartir con alguien en particular. Podría aquí ponerle compartir con alguien de mi organización. O incluso yo podría llevarlo a que fuera un reporte público. Entonces,
Lo que voy a hacer en este momento es, lo estoy volviendo público, ya lo volví público, lo puedo copiar aquí, voy a copiar el link y en el chat voy a pegar el link y todos podrían acceder a este reporte en este momento. Evidentemente, si estamos hablando de información que no es pública, no haría un link público, ¿no? Hay una lógica de permisos que también se debe manejar. Últimos minutos para poder brincar a preguntas y respuestas. Les quiero mostrar la parte donde por lo menos Microsoft con Power BI le está invirtiendo mucho y es la lógica del uso del lenguaje natural. Entonces, yo voy a crear, de este reporte voy a crear un tablero en donde yo podría tener información, como les comenté, de diferentes instancias, organizaciones, funciones. Entonces, a mí me interesa, vamos a decir, este mapa, y voy a crear un tablero nuevo que le vamos a llamar análisis de nombres. Vamos a agregar, además de ese, vamos a agregar esta gráfica. Lo vamos a poner aquí en análisis de nombres. Y ahora me voy a mi tablero. Este tablero yo podría consultarlo a través de mi celular, Power BI y también Tableau. En el caso de Power BI tiene apps nativas para iOS, para Apple y para Android, que son muy, muy amigables. Incluso tiene una app para tabletas, para iPad, que es muy, muy amigable, muy ejecutivo, ideal para hacer presentaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este tema del lenguaje natural? Si se dan cuenta, las gráficas que hicimos en Power BI de esto fueron a mano, las fuimos diseñando. Lo que voy a hacer en este momento es utilizar lenguaje natural para preguntarle a la máquina algo en particular. Lamentablemente, esto solo está en inglés por lo pronto. Sé que Power BI está liberándolo en diferentes idiomas, pero solo está en inglés. Entonces, ¿qué les parece si creamos una gráfica para saber cuántos nombres por estado hubo en el 2010? ¿Cómo haría eso? Le voy a poner Show Occurrences y es importante conocer pues las etiquetas que tiene nuestra base de datos. En este caso, a cada aparición de nombre se le llama Occurrence. Entonces, quiero que me enseñes las Occurrences by State. Run. Y se me grafican todos los estados en orden alfabético. ¿Sabes qué? Para mí no me interesa ver toda la historia, solo me interesa un año en particular. Entonces vamos a decirle cuando el año, where year is, digamos 2010, me filtra solamente para el 2010, veo que California es el que tiene el volumen más alto. De cualquier forma, es difícil para mí verlo, prefiero verlo como graficado como un tree map. Entonces le voy a poner que lo quiero ver como un tree map. Tree map. Y lo tengo ahí como un tree map. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuántos nombres diferentes hubo por estado en el 2010? Y claramente California, seguido de Texas, seguido de Florida, son los que más volumen tienen y por lo mismo también hay más variedad de nombres. Supongamos que esta pregunta es continua y es constante, yo la puedo marcar, le hago aquí pin, la llevo a mi análisis de nombres y cuando regreso a mi análisis de nombres, yo ya la tengo aquí marcada. De la misma forma, aunque aquí estamos viendo la popularidad de análisis de nombres, yo me puedo ir a otro reporte. Por ejemplo, nosotros tenemos una solución para predecir la probabilidad de que un crimen ocurra en algún lugar. Yo podría agarrar cualquiera de estas gráficas que es de un tema completamente desconectado, que no tiene nada que ver, y seleccionarla. En este caso, este es solo de lectura, seleccionarla y llevármela a ese tablero. Voy a parar ahí. Tenemos 10 minutos para la hora para resolver algunas preguntas. Así que estoy dejando de compartir. Veo que ha habido
bastante conversación en el chat. Evidentemente no lo pude seguir, pero si quieren ir poniendo preguntas, Carlos, ¿cómo sugieres que hagamos esta sesión de preguntas-respuestas? ¿Por Vale, escrito? O si quieres yo te las voy leyendo, algunas las he Vale. respondido por el chat y otras creo que tú las puedes responder. Entonces, ya finalizaste el ejercicio, puedo dar lectura de las Sí, preguntas. No sé si de pronto claro. algunas conclusiones, inicialmente yo quería preguntarte a ti, Miguel, y es, ¿qué conclusiones tenemos sobre digamos, el aprovechamiento y uso de este tipo de herramientas de visualización que nos puedas dar, compartir, y luego ya empiezo a hacer las preguntas que estoy leyendo aquí en el chat, ¿te parece? Y si quieres, Sí, comparte la pantalla como para ver ahí el cierre final de estas conclusiones y ya. bueno, de mi lado es ya no tenía más slides, pero les puedo compartir como conclusiones. Eh, la mejor forma de integrar una lógica y cultura de datos a las organizaciones es explorando y experimentando. Afortunadamente hay herramientas como estas que son gratuitas para esa lógica, la pueden bajar en este momento y empezar a explorar y experimentar. Así que creo que sería idóneo que arrancaran con eso, ¿no? Recuerdo una anécdota de algún ejecutivo que tenía a, pues, a su séquito, ¿no? Al equipo principal rodeado, y la gente decía, bueno, creemos que debemos de invertir por acá o por allá. Y parte de la cultura de datos siempre viene de arriba, y este ejecutivo siempre decía, ¿creemos que sabemos o realmente lo sabemos? Enséñenme los datos. Entonces, creo que es muy importante eh, el empezar a tomar esos pasos para transformarse en una cultura basada en datos y no en feeling, ¿no? No en sentimiento o en opiniones. Entonces, herramientas como estas son muy, muy amigables, gratuita, para poder hacer análisis, para tomar decisiones, ¿no? Gracias, Miguel. Otra pregunta. Pregunta Pedro Luis Sarmiento, ¿cómo comparto mis reportes con personas específicas en mi organización para no hacerlo público? Sí, 100%. Mira, voy a compartir muy rápido. Voy a compartir muy rápido mi pantalla. Es muy buena pregunta y claramente tú no quieres compartir con todo el mundo, ¿no? O no necesariamente la información es para que todo el mundo la vea. Entonces, pensemos que este tablero yo se lo quiero compartir a alguien en particular. Más allá de transformarlo en público, tengo aquí en el lado derecho, perdón que esto está en otro idioma, pero aquí en español dice compartir. Y si ustedes tienen el explorador en español va a aparecer así. Aquí yo puedo poner la dirección de alguien de mi equipo. Por ejemplo, Sergio Bautista. Puedo poner aquí Sergio Bautista. Directamente se lo puedo compartir. Le puedo poner aquí algún mensaje. Reporte de nombres populares. Y podría darle permisos para que él lo compartiera a su vez, o simplemente le quito esos permisos y él no lo va a poder compartir, solamente lo va a poder analizar. Y esto es que le mande un correo electrónico de notificación. Si yo se lo mando, él ahorita ya recibió un correo electrónico en el que le está diciendo, Miguel, te acaba de compartir este reporte que podría ser muy interesante. La nueva versión, me estoy adelantando, la nueva versión a finales de este mes que está liberando Microsoft, permite en los reportes compartidos el poner notas y comentarios. Entonces, imaginemos que hay alguna gráfica en donde yo veo algún pico o veo algún valle y me llama la atención y yo puedo poner un comentario y decir, Miguel, me llamó la atención este pico, por favor analicemos qué es. Entonces, se vuelve un poco más un repositorio ya de análisis y no solamente visual, ¿no? Ok, Miguel. Hay otra pregunta de Sebastián Giraldo. Él dice que está autorizado Q-Line Sense y lo que pregunta es qué ventajas tiene Power BI versus esta herramienta. Y como para complementar, nos hacen otra consulta y es ¿qué otros tipos de fuentes de datos puede consumir Power BI? Buenísimo. Mira, ClickSense es una herramienta muy, muy buena, sin dudarlo. De hecho, en el cuadrante de Gartner la podemos ver aquí.
Aquí la tienen. Aquí está Qlik. QlikSense es uno de los productos de Qlik. O sea, sin duda está ahí posicionada. Hoy yo creo que, y esto es una opinión absolutamente personal y subjetiva, creo que Qlik, la lógica de licenciamiento, no han logrado ser competitivos como Tableau y como Power BI. Power BI, seguramente sus organizaciones pueden tener algunos acuerdos, pero digamos, para cualquier persona que en su organización no tenga acuerdos, el acceso a Power BI es de $10 por usuario por mes, versus que las otras herramientas son mucho más caras, ¿no? Entonces, eso es la primera pregunta. Es una herramienta muy, muy buena. A mí en particular, y voy tema un poquito más técnico, en ocasiones Qlik no es tan transparente si uno quiere migrar a otra herramienta porque las reglas de negocio se quedan dentro de Qlik y no es transparente poder migrar. Pero encantado de responder y profundizar un poquito más. ¿Qué otras fuentes de datos se pueden traer? Voy a darle aquí a Get Data. Estas fuentes van aumentando continuamente. Las más populares están aquí ya incluidas. Y las más populares claramente son SQL Server, Oracle, Teradata, SAP, toda la suite completa de Microsoft, evidentemente, y de Azure. Algunas soluciones ya preconfiguradas, como les comentaba, como Google Analytics, como Salesforce, MailChimp. Aquí les estoy mostrando la lista. Se puede conectar a R, se puede conectar a Hadoop. La lista es extensiva. Y el peor escenario, o sea, yo estoy seguro que el 90% de las fuentes que ustedes tienen están aquí incluidas. El peor escenario siempre es tener un paso intermedio para crear un archivo plano, ¿no? No es lo óptimo, sin duda alguna, pero es un escenario factible. Hola Miguel, vale, muchas gracias. Otras preguntas nos consultan, por ejemplo, en comparación